Acción. Video número 5, la idea. Se me pasó a avisarles o decirles en los videos anteriores que ustedes tienen que demostrar estos valores que ustedes obtuvieron medidos, ¿ok? ¿Cómo lo van a demostrar? Usando las ecuaciones que vimos en el video número 1, resistencias en serie y en paralelo, ¿ok? Aquí en este caso, por ejemplo, R1,2 son dos resistencias en serie. Ustedes van a demostrarlo cómo se sumarían dos resistencias en serie o cómo se saca el equivalente de dos resistencias en serie. R2,3 igual y R1,3 igual. Luego seguimos con el paralelo, ¿ok? Con el siguiente diagrama. Lo mismo, aquí tienen dos resistencias en paralelo, aquí tienen dos resistencias en paralelo y aquí tienen las tres en paralelo. Ustedes tienen cómo calcularlo, lo calculan. Los valores no van a ser exactamente iguales a esto, van a ser un poquito diferentes. Ustedes luego van a hacer una conclusión, respectiva, pues, para estas diferencias que tienen aquí. Muy bien. Igual acá, ustedes, aquí tenemos valores diferentes, ¿ok? Y vamos a hacerlo igual para cada uno de los diagramas. Igual para acá, aquí las tienen en serie, dos en serie, las tres en serie, dos en paralelo, las tres en paralelo. Y esta, bueno, aquí no van a demostrar nada, este valor es el que nos da el código. Aquí está en paralelo y aquí está mixto, lo que nos debe haber dado entonces la resolución de este circuito. Primero el paralelo y luego la suma en serie, ¿ok? Entonces, repito, tiene que demostrar cada valor que se midió acá. Es lo que se quiere hacer con este experimento de la resistencia, de los montajes de circuitos resistivos, únicamente resistivos. Ok, experimento número 2 lo tenemos acá. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es agregarle una fuente de tensión al circuito, como lo tenemos acá. ¿Ok? Acá tenemos el circuito que se quiere ensamblar. Aquí tenemos la fuente de tensión que les dije en el primer video que se puede dibujar de esta forma o se puede dibujar con estas líneas, una grande, una pequeña, grande, pequeña, donde la grande me indica que es la referencia positiva y la pequeña la negativa. ¿Ok? La corriente tendría este sentido antihorario, porque recuerden que la corriente va de menos a más. Es decir, si yo tengo esta fuente, por ejemplo, la corriente va subiendo, porque va de menor potencial a mayor potencial. Entonces, en este caso, iría en este sentido y pasaría de esta forma. Muy bien, la corriente. Ok, entonces, vamos a aplicarle una tensión de 6 voltios. Esta es la fuente que tenemos nosotros, que vamos a utilizar, la fuente de tensión o de voltaje. Acá nos dice que tiene 6 voltios. Aunque aquí nos diga que tenga 6 voltios, es posible, en algunos casos, que no, cuando lo midamos, que por acá va a salir positivo o negativo, así como está aquí, positivo o negativo, es lo que nos suministra. Es posible que no sean 6 voltios exactos, sino que sea 5.9 o 6.1. Entonces, aunque aquí nos diga 6 voltios, hay que medir cuánto es el voltaje que ella nos está entregando, ¿ok? Entonces, vamos acá. Vamos a ensamblar este circuito que tenemos acá. Son 3 resistencias en serie. Van a ser las 3 que usamos anteriormente, ¿okay? En el montaje anterior, en el último que hicimos, solo que en un orden diferente. ¿Okay? Vamos a comenzar con esta resistencia. Esta va a ser nuestra primera resistencia, R1. Está en serie con R2, que vamos a utilizar esta de aquí. Vamos a utilizar esta. Y luego R3, ¿ok? En serie con R2. Perfecto. Vamos a colocar entonces aquí, donde dice valores codificados, aquí arriba, yo no dejo un espacio para colocarlo, pero van a colocar ustedes aquí arriba el valor que nos dice la fuente que nos está entregando, que son 6 voltios. Entonces vamos a colocar aquí 6 voltios. ¿Ok? R1, valor codificado, está aquí. Dice verde, marrón, marrón. Quizás no lo vean allí, pero ahí está. Verde, marrón, marrón. Sería 51 por 10 son 510 ohmios, según el código de colores, ¿ok? 510 ohmios. La resistencia número 2 es naranja, negro, marrón. Sería 3, negro es 0, marrón es 10. Sería 300 ohmios. 30 por 10, 300 ohmios. Tercera resistencia, rojo, rojo, marrón. 2 por 10. Serían 220 ohmios. 220 ohmios. Muy bien. R1,2 va a ser la suma de R1 más R2. R2,3 va a ser la suma de R2 más R3. R1,2,3 la suma de las 3 resistencias. Eso lo hacen ustedes. Muy bien. Lo siguiente lo van a llenar ustedes como lo hicimos en el video número 1. Luego les doy una explicación breve de esto. Ok, valores medidos. Okay. Vamos entonces a colocar
Primero vamos a medir la resistencia. Vamos a usar este multímetro. Vamos a usar este multímetro. Vamos a colocar el rojo en este punto. Vamos a medir resistencia y el negro en el común. Cambiamos el selector a resistencia. Y vamos a medir entonces. R1 499 o 98 ohmios. 498 ohmios. Colocamos entonces eso acá en R1. 498 ohmios. R2 medido 300 ohmios. Ok. R3 224,6 ohmios. 224,6 ohmios. Perfecto. R12 sería desde el principio de R1 hasta el final de R2. 797 ohmios. 797. R23 desde el inicio de R2 hasta el final de R3. 523 ohmios. R123 desde el inicio de R1 hasta el final de R3. 1021 ohmios o 1000,022 kiloohmios. 1,021 kiloohmios. Entonces vamos a usar la primera notación. Sería 1022 ohmios. 1022 ohmios. Muy bien. Ahora, para los valores medidos que nos piden acá, B1, B2, B3, B12, B23 y B123, vamos a aplicar la tensión o la fuente de tensión al circuito. ¿Ok? Colocamos entonces el rojo, que es el positivo, en R1 y el negro, que es el negativo, en R3. Muy bien, así como está aquí en el diagrama. Positivo a R1, negativo a R3. Positivo, que es el rojo, a R1 y el negativo a R3. Ok, entonces vamos a medir. Cambiamos a medición de voltaje en el selector acá del multímetro. ¿Ok? Estaba aquí en resistencia, vamos ahora a medir voltaje. Muy bien. Voltaje 1 o B1 se mide en la resistencia 1. Vamos a ver aquí. 2,940 voltios. Lo colocamos acá en B1. ¿Ok? 2,940 voltios. ¿Ok? Medimos ahora el voltaje 2. Ese voltaje se va a medir en la resistencia 2. De esta forma. 1,767. 1,767 voltios. Voltaje 3 en la resistencia 3. 1,323 o 22. Okay. 1,322 voltios. Voltaje 1,2, como lo tenemos acá en el diagrama, va a ser desde la primera resistencia hasta el final de la segunda, como cuando medimos resistencia. Entonces, voltaje 1,2 desde la primera resistencia hasta el final de la segunda. 4,70 voltios. B23 desde el inicio de la segunda hasta el final de la tercera. 3,090 voltios.
y voltaje 1, 2, 3, que es desde el inicio de la primera resistencia hasta el final de la tercera, 6,02 voltios. 6,02 voltios. ¿Ok? No colocamos el voltaje medido completo, igual es eso mismo que nos dio al final. Vamos a colocarlo de todas formas así. Colocamos la positiva de la fuente a una punta del multímetro y la negativa de la fuente a la otra punta del multímetro. Tenemos 6,02 voltios. Eso lo vamos a colocar aquí arriba porque tampoco dejo un espacio para colocarlo. 6,02 voltios. Este es el voltaje que alimenta nuestro circuito. ¿Ok? Vamos ahora a medir la corriente. Yo no coloqué un espacio tampoco para colocar el valor de la corriente, así que van a colocar la corriente de la siguiente forma. IMED o I medida va a ser igual a, vamos a medir la corriente. Ok, ¿cómo hacemos para medir corriente? Es un poquito diferente que cuando medimos voltaje. Vamos a usar para ello este multímetro que tenemos acá. Muy bien, el negro va en el común. Como quiero medir corriente, voy a colocar esto acá, ¿ok? En este punto. No aquí, sino acá. Muy bien, el selector no está ubicado ni en voltaje ni en resistencia, sino en corriente, en miliamperes. Porque la corriente que vamos a medir es muy pequeña, ¿ok? Para medirla en amperios, así que vamos a colocarlo en un rango legible para el instrumento. Sería entonces en miliamperes. ¿Cómo vamos a colocar la fuente? La fuente, el positivo va en R1, como lo hicimos al principio, pero el negativo no va a ir en R3, ¿ok? Porque ¿qué queremos hacer? Para medir corriente, la corriente tiene que fluir a través o pasar a través del multímetro, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando medíamos tensión, sencillamente colocábamos, por ejemplo, supone que aquí tenga las puntas, colocábamos para medir tensión en la resistencia 1, lo colocábamos directamente acá en B2, B3 o B1,2, B2,3, pero para medir corriente hay que hacer que esa corriente fluya a través o pase a través del instrumento de medición, ¿ok? ¿Qué hacemos entonces? Voy a colocar la positiva del instrumento de medición donde iba antes el negativo, ¿ok? Lo que estoy haciendo entonces es que la fuente me genere la fuente de tensión, el voltaje, pues, la tensión, pase a través del circuito, entre al instrumento de medición, salga por esta punta y regrese entonces al negativo, ¿ok? Esto se llama colocar el instrumento de medición o el multímetro en serie con el circuito. Y aquí tenemos un valor, si se dan cuenta, dice 5,95 miliamperios, ¿ok? Vamos a colocar eso aquí y medida 5,95 miliamperios. Muy bien, entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? Van a demostrar esta corriente. ¿Cómo lo van a hacer? Como lo hicimos en el video número 1. Yo recibí un circuito donde teníamos una fuente de tensión y dos resistencias y yo llevé la corriente, ¿verdad? De la misma forma ustedes van a hacer para llevar la corriente en este circuito. Entonces, ustedes van a investigar o van a calcular la corriente basándose en los valores codificados, ¿ok? No en los medidos, sino en los codificados. Muy bien, para cada resistencia. Ya saben cómo obtener estos valores de acá. Ahora, B1, B2, B3 lo van a calcular como también lo hicimos en el video número 1. Yo les puse a ustedes un circuito parecido a este. Vamos a dibujarlo aquí. Tenemos una fuente de tensión. Teníamos una resistencia aquí, una segunda resistencia, una corriente I, más menos. Ok, y yo a ustedes les calculé voltaje en R1, voltaje en R2. ¿Recuerdan cómo lo hicimos con la ley de Ohm? Que era R por I, en este caso R1, y esta es R2 por I. Entonces, de la misma forma ustedes van a hacer para hallar los valores de voltaje B1, B2 y B3 en este circuito que tenemos acá. B1,2 es la suma de B1 más B2, B2,3 la suma de B2 más B3 y B1,2,3 la suma de estos tres voltajes, ¿ok? Que al final tiene que darles los 6 voltios que está entregando la fuente, como lo hicimos en el video número 1, ¿ok? Si esto no da igual, algo está mal calculado. Muy bien, fíjense que aquí la fuente me entrega 6,02 y por supuesto aquí me tiene que entregar al final. O sea, si yo sumo estos tres voltajes, B1 más B2 más B3, si sumo los tres me tiene que dar los 6,02 voltios, ¿ok? Muy bien, entonces, los cálculos tienen que, la idea es demostrar entonces todo lo que se midió en esta práctica, en este experimento, y aquí los valores que ustedes van a usar, que creo que no lo dije, van a ser los valores codificados. Estoy casi seguro de que no los dije. Es decir, no van a ser estos valores los que utilizarán para demostrar cada uno de estos valores, sino van a usar los codificados, ¿ok? Lo que dice el código de colores.
este caso esta para esta, y estos valores para estos circuitos cuando las tres eran iguales. Muy bien. Bueno, con esto entonces culminamos la práctica de ley de Ohm para la materia de laboratorio de física.